Bienvenidos. El bosquejo de Apocalipsis, buscando, o más bien estudiando, el contexto de Apocalipsis capítulo 7, versos 2 y 3, los cuales son la escritura central de la lección de escuela sabática, el sello de Dios y la marca de la bestia, primera parte. Nos dice aquí que dentro de los primeros 6 sellos, no, es luego del sexto sello, aparece Apocalipsis 7, 1 al 8, que dice el sellamiento de los 144.000. Y ahí entonces encontramos versículos 2 y 3. Y aquí nos dice, voy a leer el versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Retrocediendo entonces, el sexto sello dice el día de la ira de Dios. Vamos a ver el bosquejo de Apocalipsis capítulo 6. Nos dice, los sellos son abiertos en orden, lo que sigue contiene una profecía de lo que sucederá hasta el fin del mundo. Entonces, el día de la ira, de su ira, el sexto sello, Apocalipsis 6, 12 al 17. El clamor de los mártires, el 9 al 11. Y el 12 al 17 nos dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como una higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Nos dice en Apocalipsis, estamos viendo el sexto sello, que nos habla acerca de los poderosos y demás, que le dicen a las peñas que los esconda de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Ahora, luego se abren las 7, luego tenemos el séptimo sello, que nos habla acerca de un silencio que hay en el cielo. Por media hora. ¿Por qué media hora? No lo sé. Y luego tenemos Apocalipsis, cuando nos habla acerca de las trompetas, y queremos ver la séptima trompeta, el triunfo de Dios, que está en el libro, en el mismo libro, en el capítulo 11, 15 al 19. Nos dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo,
y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Vamos a ver ahora en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, donde nos habla acerca de este silencio. Y vamos a ver el comentario bíblico. Nos dice aquí el número 1, el séptimo sello. En el capítulo 6 se describe la apertura de los primeros 6 sellos. El capítulo 7 es un paréntesis, pues interrumpe la apertura de los sellos para mostrar que Dios tiene un pueblo leal que se mantendrá firme en medio de los terrores que han sido descritos. Ver comentario de capítulo 6, 17. Ahora la visión vuelve a la apertura de los sellos. Silencio en el cielo. En contraste con los espectaculares acontecimientos que siguen la apertura de los 6 primeros sellos, ahora se produce un solemne silencio con la apertura del séptimo. Este silencio ha sido explicado por lo menos de 2 maneras. Algunos sostienen que este silencio en el cielo, que sigue a los terribles acontecimientos que suceden en la tierra inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo, capítulo 6, 14 al 16, se debe a la ausencia de las huestes angélicas que han abandonado las cortes celestiales para acompañar a Cristo al venir a la tierra. Mateo 25, 31. Otra opinión explica que este silencio en el cielo es de solemne expectativa, referencia al silencio en primeros escritos de Septuagintas. Hasta este momento las cortes celestiales han sido descritas como llenas de alabanza y canto, ahora todo está en silencio, en solemne expectativa por las cosas que están a punto de suceder. Si se entiende de esta manera, este silencio del séptimo sello es un puente entre la apertura de los sellos y el sonido de las trompetas. Porque implica que con el séptimo sello aún no se ha completado la revelación, que aún hay más que debe ser explicado en cuanto al programa de los acontecimientos de parte de Dios en el gran conflicto con el mal. Media hora. Algunos intérpretes han entendido este lapso en términos proféticos, en base a que un día representa un año literal. Ver comentario de Daniel 7:25. Según esta interpretación, media hora sería aproximadamente igual a una semana literal. Otros sostienen que en las escrituras no hay un claro fundamento para tomar como tiempo profético un periodo menor de un día completo, y por eso han preferido entender que como por media hora significa solamente un periodo corto de duración no especificada. Los adventistas del séptimo día han favorecido en general la primera opinión. Y aquí nos dice en la Biblia de Estudio de Andrews: silencio contrasta con la sonora alabanza del capítulo 5. Se pasa aquí por alto la escena final de la historia, que será presentada más adelante. Media hora. Tiempo muy breve en comparación con cualquier periodo profético, incluido los días, años. Ver nota de Daniel 8:14. Muy interesante. En mi pensar, yo favorezco la interpretación que habla acerca del tiempo, de que habría silencio en el cielo cuando Jesús esté una semana de camino acá a la tierra. Entendiendo que toma una semana el ir al cielo, a la velocidad de la nube. Maravilloso, maravilloso.
Bienvenidos a la lectura de la lección, el sello de Dios y la marca de la bestia. Primera parte. Para memorizar. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra ni el mar ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7, 2 y 3. Al estudiar los acontecimientos del tiempo del fin relacionados con la marca de la bestia, un aspecto esencial que aflora es la diferencia entre el proceder de Dios y el del enemigo de las almas. Claro. Como hemos estado estudiando, las cuestiones centrales en el gran conflicto entre Cristo y Satanás son la lealtad, la autoridad y la adoración. Las profecías de la Biblia hablan de un poder que usurpa la autoridad de Dios, exige lealtad e introduce un sistema falso de adoración. Y lo hace mediante el uso de la fuerza, la coacción, y a veces mediante sobornos y recompensas, todo con el fin de imponer la adoración. En contraste, el amor es la gran fuerza motivadora del reino de Dios. En lugar de adorar a la bestia, el pueblo de Dios encuentra su mayor gozo y su mayor deleite en adorarlo a Él. Ellos están comprometidos con Él porque saben cuán comprometido está Él con ellos. Beautiful, hermoso, amén. Perseverancia firme es el siguiente día. Como hemos visto en Apocalipsis 14:7, Dios llama a todas las personas a adorar al Creador. Este es el mensaje del primer ángel. En Apocalipsis 14:8, Dios advierte sobre Babilonia, un falso sistema religioso con raíces en la antigua Babilonia. Este es el mensaje del segundo ángel. En Apocalipsis 14:9 y 10, el tercer ángel advierte acerca de adorar a la bestia. El ángel declara a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios. Lee Apocalipsis 14:12. ¿Qué 2 características descubrimos en este pasaje sobre el pueblo de Dios del tiempo del fin? ¿Por qué ambas son importantes? Nos dice: aquí está la perseverancia o paciencia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Otra traducción: su fe en Jesús. La palabra griega para paciencia es upomone, que se traduce mejor como perseverancia firme o tesón. Dios tendrá un pueblo del tiempo del fin que será leal a Él frente a la oposición y la persecución feroz. Por medio de su gracia permanecerán o permanecerá firme, y llevará una vida de obediencia llena de gracia y centrada en Dios. Adorar al Creador. Apocalipsis 14:7. Vemos aquí que nos dice acerca de una interesante nos dice aquí una traducción más cercana, más literal. Nos dice aquí una traducción, una mejor traducción: perseverancia firme. Y nos describe al pueblo diciendo que sería leal, que permanecerá firme, que llevará una vida de obediencia
llena de gracia y centrada en Dios. Maravilloso. Gloria a Dios por ello. Dice el siguiente párrafo: adorar al Creador. Apocalipsis 14:7. Se contrapone abiertamente con adorar a la bestia. Apocalipsis 14:9. Y encuentra su expresión en un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, como leímos en Apocalipsis 14:12. Este conflicto final sobre la lealtad a Cristo o la lealtad al poder de la bestia gira en torno a la adoración. Y en el centro de este gran conflicto entre el bien y el mal estará el sábado. Lee Romanos 8:1-4, Efesios 2:8-10, Colosenses 1:29. ¿Qué nos enseñan estos pasajes sobre el resultado de vivir por fe? Romanos 8:1-4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Algunos manuscritos antiguos incluyen para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús otra traducción dice te o nos, ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Maravilloso que por medio de la muerte de Jesús y por su vida, nosotros somos perdonados y se nos imputa la justicia que viene de Cristo al Él tomar nuestro pecado, clavarlo en la cruz. Aleluya. La ley del Espíritu de vida me libra de la ley del pecado. Para entender mejor eso, se puede leer el capítulo 7 de Romanos. Efesios 2:8-10. ¿Por qué? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues, es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Dios, no somos hechura de nosotros mismos. Y Colosenses 1:29. Por esto mismo yo trabajo, esforzándome según su potencia, que obra poderosamente en mí. Al vivir por fe recibimos su gracia y nuestra vida se transforma. Los seguidores del Salvador que estén comprometidos con Él no solo tendrán fe en Jesús, sino además tendrán la fe de Jesús. La cualidad de la fe de Jesús para el tiempo del fin será de ellos, y ellos permanecerán fieles incluso hasta la muerte, como lo hizo Jesús. Si es que han de morir. ¿Cuán fiel eres en las pequeñas cosas? ¿Qué podría decirte esto en cuanto a tu preparación para cuando llegue el verdadero juicio? O cuando llegue tu turno en el juicio. Lucas 16:10. Debes ser que eres fiel en lo muy poco, en lo mucho será fiel. ¿Vamos a ver? El que es fiel en lo muy poco también es fiel en lo mucho, y el que en lo muy poco es injusto también es injusto en lo mucho. Sí. Perseverancia firme. Y meditando entonces en este día, comienza con la descripción de
la advertencia contra tomar el vino de Babilonia o recibir su marca en la frente o en la mano, y nos habla de las características del pueblo de Dios del fin, y nos dice más todavía acerca de estas características al describirlo en los versículos que leímos de Efesios, Colosenses y Romanos. Efesios 2, antes de ir un poquito ahí, hablamos acerca de adoración, de a quién se va a adorar. Ahora, los que adoran a Dios viven por fe en Él, y en Efesios 2 nos habla acerca de la salvación. Nos habla acerca también de que somos hechura de Dios. Somos hechos nueva criatura para que podamos vivir en novedad de vida, para hacer nuevas obras que Dios ha puesto para que la hagamos, preparado de antemano. Eso es muy interesante. Nos da un campo en donde trabajar. Colosenses 1:29 nos habla acerca de la maravillosa potencia de Dios, a la cual podemos hacerle nuestra para hacer su voluntad. Y en Romanos 8 nos habla acerca del espíritu de vida, y allí nos dice la ley del espíritu de vida. Así que vamos a ver un poco más, a ahondar en esos textos en Romanos 8, pero antes queremos ver un poquitito del contexto para algunos versículos, tales como Apocalipsis 7, 12:3, tal vez también Ezequiel 20. Vemos ahora del comentario bíblico, aunque vamos a hacer esto en un siguiente audio para ver más detenidamente los textos bíblicos y su contexto de Apocalipsis y Ezequiel y Romanos también. Seas bendecido, es mi deseo. Amén. Hola, amados. Queremos ver un poco más profundamente a los versículos que tenemos en Ezequiel, que se nos fueron presentados en la lección anterior, que son Ezequiel 8 y Ezequiel 20. Vamos a ver Ezequiel 8, versículo 6 específicamente. Nos dice: me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. 8:16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¡Qué horror! Y luego vamos al capítulo 20. 21 al 20. Y aquí nos aparece nos dice aquí que esto es de la tercera sección, que en su categoría es dentro de su categoría, la cual es profecías de castigo para Israel, que
abarca hasta el capítulo 24, versículo 27. Y acá nos dice: entonces, el capítulo 21 al 49, narración de las rebeliones de Israel. 21 al 49. Y acá nos dice el bosquejo del capítulo: Dios rehúsa ser consultado por los ancianos de Israel, les recuerda la historia de sus rebeliones en Egipto, en el desierto, en la tierra prometida, promete reunirlos por el Evangelio. Ya es el versículo 33, con la parábola de un bosque señala la destrucción de Israel. Y el versículo 19 y 20, vamos a ver más aquí. Con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Es el llamado para nosotros. Profecía de castigo para Israel, Tremendo todo este libro. Vamos a ver un poquito acerca del tema. Dice aquí: los mensajes del libro de Ezequiel aclaran el propósito de Dios para con su pueblo en el trance amargo del cautiverio babilónico. Durante siglos los profetas habían aconsejado y amonestado a Israel, y sin embargo la nación se había sumergido cada vez más en la apostasía. Al fin resultó evidente que el pueblo escogido jamás alcanzaría las metas que Dios les había propuesto como nación, a menos que se emplearan medidas drásticas para enseñarles las lecciones de la obediencia y la cooperación con Dios. Por lo tanto, se les permitió que aprendieran en medio de la adversidad las lecciones que habría rehusado aprender durante los tiempos de prosperidad. Aunque parezca extraño, fueron los gobernantes de Israel los que por precepto y ejemplo llevaron al pueblo a la apostasía. Aparecen versículos en Isaías y Ezequiel. Evidentemente, al principio Dios tenía el propósito de que solo los gobernantes fuesen llevados al cautiverio. La gran Daniel, eso aparece, muestra aquí el versículo Daniel 1, 3 y 4, al 4. La gran mayoría del pueblo había de quedar en Judea, esperando allí el regreso de un grupo de escarmentados gobernantes para que los guiaran en los caminos de Dios. No sé qué es escarmentados. Si los judíos hubiesen estado dispuestos a someterse a Nabucodonosor como lo quería Dios, la ciudad de Jerusalén y su magnífico templo habrían quedado intactos, y el siglo de demora, dificultades y desánimos que afrontaron los exiliados a su regreso de Babilonia se hubiera evitado. Pero la terca resistencia de Israel, Jeremías 28, 1 al 14, hizo que su copa de sufrimiento fuera cada vez más amarga y originó una segunda y una tercera deportación en los años 597 y 586, respectivamente. Los yugos de madera fueron reemplazados por yugos de hierro, Jeremías 28, 13 al 14. Pero aún en el cautiverio la justicia divina fue atemperada con misericordia. Gracias a gloria a Dios. Dios vino a su pueblo como maestro, para impresionarlo con la necedad de la desobediencia y lo deseable de cooperar con él, y no como un juez severo para castigarlo. Los trances amargos del cautiverio no fueron tanto retributivos en su naturaleza como correctivos. Los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel fueron comisionados para que revelaran el propósito del cielo a los hombres y para que lograran su cooperación con ese propósito. Qué maravilloso. Me encanta. Jeremías fue enviado a los judíos que quedaron en Judea. Me encanta cómo aquí aparece, en vez de juez severo, un maestro de amor para el triste y débil ser humano. Gracias a Dios. Qué maravilloso.
Una vez más, Jeremías fue enviado a los judíos que quedaron en Judea, mientras Ezequiel llevaba a cabo una misión semejante entre los que ya habían ido al cautiverio. Daniel fue embajador del cielo en la corte de Nabucodonosor para que el monarca conociera la voluntad divina y cooperara con ella. Los fuegos del sufrimiento no habían de arder con más intensidad de la necesaria para eliminar la escoria. Para una consideración detallada del papel de Daniel en relación con el cautiverio, véase la introducción del comentario al libro de Daniel. En cuanto al abarcante propósito divino para Israel durante el cautiverio, ver las páginas tales y el comentario Daniel 4:7. El libro de Ezequiel se compone de dos partes distintas. En la primera, capítulos 1 al 33:20, se registran los mensajes dados por Ezequiel a los cautivos cerca del río Quebar, en las proximidades de Babilonia, en su mayor parte antes de la caída de Jerusalén en 586 a.C. La segunda, capítulos 33:21 al 48:35, anticipa la terminación del cautiverio y tenía el propósito de infundir esperanza de vida debido a esa restauración. Dios tenía la intención de exhortar vivamente por medio de Ezequiel al Israel del cautiverio. Para que aceptara finalmente el plan divino para él. Una exhortación tal resultaba muy apropiada ante los nuevos acontecimientos históricos. El plan del libro corresponde con un estilo evangélico característico. Varios mensajes se dedican a señalar los pecados del pueblo. El propósito era doble. En primer lugar, lograr que el pueblo se arrepintiera verdaderamente y en segundo lugar, revelar la necesidad de la ayuda divina para la obediencia futura prometida en el nuevo pacto. Los israelitas tenían una imagen deformada del carácter de Dios y de su plan con su pueblo debido, por una parte, a su ignorancia y por la otra, a causa de la instrucción pervertida de los sacerdotes corruptos, de los falsos profetas y los gobernantes apóstatas. Esa impresión errónea era la que procuraba corregir Ezequiel. Esperaba que un nuevo concepto de Dios fuera la fuerza impelente para llevar a cabo la reforma necesaria y para conseguir que el pueblo aceptara su excelso destino. Les rogaba que aceptaran el exilio y abandonaran su falsa esperanza de que Jerusalén podría resistir sin ser tomada. Les rogaba que permitieran que el cautiverio ejerciera sobre ellos su efecto saludable. Culminó su súplica con descripciones repetidas y detalladas de la gloria futura que vendría como resultado de su aceptación de las condiciones divinas. Cuán diferente habría sido la historia de Israel si hubiera aceptado el vehemente ruego del profeta. Bosquejo. Las profecías de Ezequiel se presentan de acuerdo con un plan bien meditado. En forma natural caen dentro de dos divisiones principales. Los 33 primeros capítulos representan profecías dadas, por lo menos en su mayoría, antes de la destrucción de Jerusalén, y los últimos 15, las que fueron dadas después de la destrucción. La primera división, a su vez, puede dividirse en dos partes: los capítulos 1 a 24 dedicados a Israel en relación con el cautiverio, y los capítulos 25 a 32 a los castigos sobre las naciones circunvecinas. Otra característica interesante de las profecías de Ezequiel en su cronología exacta es su cronología exacta. La tabla cronológica de las páginas 602 muestra las fechas para las distintas secciones del libro con tanta corrección que es posible computarlas con datos cronológicos proporcionados por el profeta. Comparar con la cronología de Jeremías en la página 384. Ok. Y así entendemos entonces el contexto de estos versículos para la lección. Maravilloso. El amor de Dios por el pecador. Gracias a Dios. Aleluya.